una palabra que redarguye de pecado a aquel que está en pecado, una palabra, Dios mío, que inspira fe, Señor, en aquel que necesita fe, Señor amado, una palabra de esperanza en aquel, Señor, que necesita esperanza, Dios del cielo, porque tu palabra transforma, tu palabra cambia, tu palabra vivifica, Señor amado. Te pido, Señor, que como siempre tomes control, dominio de cada palabra, tomes control, dominio, Señor, de cada pensamiento, Señor. Padre, que lo que transmitamos, Señor, en esta hora no sean palabras nuestras, no sean palabras de hombre, no sean palabras vanas, Dios mío, no sean palabras, Dios mío, Señor amado, de nosotros, inspiradas en nosotros, sino que todo lo que se haga en esta hora sea inspirado por tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu Santo tome control, que tu Espíritu Santo tome dominio, Señor, en el transcurso de esta hora, Señor. Percibe en esta hora donde hay una necesidad, Señor, y que tu palabra, Dios del cielo, cause un bálsamo en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios bendiga en esta hermosa, linda mañana del Señor a todo amigo, hermano, ministro del Señor, persona que está escuchando a través de todas estas ondas etéreas, las cuales Dios ha permitido levantar para estos tiempos con una palabra de que llega a lo profundo del corazón, una palabra que cambia, una palabra que, como dije, vivifica, una palabra de aliento, una palabra de refrigerio. Reciban nuevamente un cordial saludo de este ministerio Reedificando Vidas en el Señor. Quien te habla una vez más, tu hermano en Cristo y evangelista, el hermano Carlos Coto, que te saluda en esta hermosa, linda mañana. Y como siempre, gracias por abrirnos las puertas de su corazón, de su casa, de su hogar, a la vez que usted nos sintonice a través de estas ondas etéreas, a través de las redes cibernéticas como Facebook también, y nos sintonice domingo tras domingo, de 9 de la mañana a 10 de la mañana, nos está abriendo las puertas de su casa, de su corazón. Gracias por eso, porque sabemos que Dios si se glorifica a través de este espacio. Sabemos que Dios ha operado en sinnúmero de veces a través de estas ondas etéreas, por testimonio de personas que nos han hablado, nos han comentado. Gracias al pueblo por su respaldo, por respaldarnos estos ministerios. Y como siempre me acompaña mi medio limón agrio, pero esta mañana le eché un poco de azúcar, mi amada esposa, la evangelista del Señor también, Kiomalei, en esta hora que saluda al pueblo y haga conforme el Espíritu Santo de Dios ponga en su corazón. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta preciosa mañana, a cada hermano, a cada amigo que se encuentra en sintonía de esta tu programación Reedificando Vidas en el Señor, la cual, como dice mi amado, ¿verdad? Estamos todos los domingos con ustedes 9 a 10 de la mañana. Mire, amado, Dios es maravilloso. Y ayer venían personas poderosas del Señor, ya que estábamos en una actividad al aire libre, y decían, wow, yo los escucho todos los domingos. Y ellos decían, quizás yo no tengo el número de llamar, pero siempre estoy en sintonía. Y qué lindo, amado, ¿verdad? Cuántas personas se identifican con esta programación, cuántas personas nos encontramos en la calle y simplemente por escuchar nuestra voz nos reconocen. Pero qué lindo, ¿verdad? Que puedan decir, mira, ellos son los que van y llevan la palabra del Señor, pero es como siempre hemos dicho, damos por gracia, amado, lo que por gracia hemos recibido. Aquí nosotros no buscamos fama ninguna, no. Aquí todo lo que hacemos lo hacemos para agradar a Dios. Y qué bueno, ¿verdad? Que el pueblo del Señor vean a uno, ¿verdad? Y se identifiquen y digan, wow, yo los escucho, gloria a Dios por eso. Pero en esta preciosa mañana, ¿verdad? Saludamos a cada hermano, Pastor Juan Díaz, hermana Nilda Maldonado, todos, Emma Nieves, Dios te bendiga. Cada uno, amado, de los que siempre están, ¿verdad? Dando el toque, llamando tempranito para decir, ¿verdad? Que están presentes y están en sintonía. Poderoso es el Señor. Así que, ¿verdad? Agradecemos a Cristo estar en este lugar, amado. Tenemos la oportunidad, tenemos la libertad de transmitir una palabra de vida a un pueblo sediento, porque hay tanta y tanta necesidad, y usted y yo, ¿verdad? Tenemos la oportunidad a través de estas ondas, a través de las ondas etéreas, a través de cibernéticas, todas, para predicar el Evangelio de Cristo, que es nuestro trabajo, amado. Así que Dios te bendiga en esta preciosa mañana, ¿verdad? Y gózate en el Señor a través del mensaje. Amén, amén. Como dice la sierva del Señor, es una responsabilidad grande de lo que es llevar la palabra a las vidas.
que necesitan escuchar una voz de aliento. Es el trabajo de todo aquel que ha conocido, que ha aceptado al Señor como su único exclusivo Salvador. Hoy es domingo, hoy es un día de visitar a tú, amigo pecador, tú que no conoces al Señor, con respeto lo digo, que te llegues a un templo a escuchar palabra del Señor, para que esa palabra sea sembrada en tu corazón y a su tiempo pueda germinar y dar fruto al 100%. Y saludo a todos los pastores, ministros, mi respeto para ellos en esta hora, del Señor, a todo el pueblo en esta hermosa, linda mañana. Así que un Dios le bendiga a cada uno. Y antes de proseguir, queremos notificar que la iglesia en la cual perseveramos, los pastores Raymond y Nivia Torres, ubicada en el 379 de la Walnut Street en Agawam, Massachusetts, este próximo jueves 8 de agosto 2019 a las 7 en punto PM. Tendremos un culto especial bajo el tema Pásame un ladrillo. Así que los pastores Raymond y Nivia Torres les hacen una cordial invitación a que se den cita a nuestra iglesia, la Iglesia de Dios Pentecostal Getsemaní Inn, como dije, ubicada en el 379 de la Walnut Street en el pueblo de Agawam, Massachusetts. Este próximo jueves, culto especial bajo el tema Pásame un ladrillo. Así que está todo el mundo cordialmente invitado a que podamos, y el día de hoy, hermano confraternizar, sí, como Cristo nos manda, unificados bajo la unción y el poder, sí, de Dios. Y hay un factor importante que yo siempre pues machaco mucho por ahí, es eso, es que hoy en día, yo me acuerdo en Maracaibo, cuando yo vivía allá en Puerto Rico, la casa que nosotros tenemos está al lado de un parque de pelota, y yo desde muy temprana edad, desde chico, cuando yo me criaba, yo me crié prácticamente parte de mi niñez en aquel parque, juntamente con mis hermanos y amiguitos en aquel momento, pero que se hacían muchos cultos en aquel parque al aire libre, y se veía esa coinonía, ese compartir entre ministros, esa unidad, sí, con un fin, con un propósito de rescatar las vidas, de rescatar las almas. Y vemos como al pasar las décadas, el tiempo, digo décadas, y eso me frustra un poco porque me hace sentir viejo. Pero de hecho ya está pronto por ahí mi cumpleaños. ¡Aleluya! Todo el que me quiera regalar, pues me puede llamar al 693-3024. Ese es mi número personal, y puedo sequear lo que Dios ponga en su corazón. Santo Jesús. Amén. Eso es una broma, amado. Pero yo me criaba, amado, en aquel parque de pelota. Yo veía aquel compartir, aquella visión, sí, que había en aquel entonces en la iglesia, de ese sentir, sí, esa sola búsqueda, ese solo sentimiento de rescatar las vidas, de rescatar las almas, y ver al pasar los años, al pasar el tiempo, es triste, pero es la realidad. Sí, hay una decadencia en esa área. Hoy en día no hay compartir, hoy en día los pastores no pueden confraternizar entre ellos. Una de las cosas que yo he entendido en este caminar, he aplicado a mi vida, es que cualquier oveja que se alimente con pasto fresco no tiene necesidad de buscar pasto en otro sitio. Usted como pastor, usted tiene una oveja y usted alimenta con pasto fresco, no tiene necesidad de ir afuera a buscar el pasto que usted le está dando en su casa. O sea que es menester que usted entienda eso, y entienda su responsabilidad como obrero del Señor, como siervo. Esa palabra hoy en día también es una ofensa. Hoy en día a un ministro le llamamos siervo y es ofenderlo, gloria a Dios, porque los títulos hoy en día se han apoderado de la soberbia, el orgullo, se ha apoderado de muchos, y esa palabra hoy en día pues suena un poco ofensiva para aquellos que simplemente somos obreros en este caminar, porque es lo que somos obreros. Aquí el único grande se llama Jehová de los ejércitos. Nosotros somos instrumentos suyos en el momento que estamos limpios como vasos para ser utilizados por él. Así que le indicamos que compartamos con esa visión,
de alcanzar las vidas. Ese es el objetivo, Sí, Señor. esa es la gran encomienda que nuestro Señor nos dejó, ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran encomienda. Nosotros un día fuimos discípulos y los que aún siguen siendo discípulos, algún día van a dar por gracia lo que por gracia han recibido. Y como dice mi amada esposa, le invitamos, si no tienen una iglesia donde congregarse. Estamos, ¿verdad?, ubicados en el 379 de la Walnut Street Extension en Agawam. Hoy comenzamos, ¿verdad? Ya a las 11:30 estamos llegando, poderoso es el Señor. Y a las 12 comenzamos el estudio bíblico, poderoso es el Señor. Y seguido el servicio evangelístico. Así que te invitamos en esta preciosa mañana, ¿verdad? Si no tienes un lugar, puedes llegarte allí, 379 de la Walnut Street Extension en Agawam. Si necesitas transportación, puedes comunicarte al 413-886-6961. 889-6961 para que se te pueda brindar la transportación. Así que no hay excusa, amado. Hay oportunidad, ¿verdad?, para que puedas llegarte a la casa del Señor a recibir palabra de Dios. Amén, amén. Dice la palabra del Señor. Si usted tiene una Biblia en su casa, en su hogar, corra a prisa, vaya, busca la prisa. Y vamos a leer juntamente para así pues entonces que Dios a través de esta reflexión en esta mañana pueda hablar a nuestras vidas. Y vamos a leer la palabra del Señor ubicada en Segunda de Crónicas capítulo 7, un verso que todos conocemos. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Lee la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y la manifestación de su santo y divino Espíritu. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amantísimo Padre Celestial, te damos gloria, te damos honra a ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, la que nos corrige, tu palabra la que nos exhorta, tu palabra la que nos capacita. Te pedimos en esta preciosa mañana que seas tú, Padre Santo, acudiendo a cada vida según cual su necesidad. Espíritu Santo, que tú obres, que tú hables a nuestras vidas de una manera en especial, como siempre lo has hecho. Señor, nos encargaremos nosotros en este lugar de darte toda gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios añada bendición a su santa divina palabra. Yo marqué el Malaquíomi 8 puntos importantes, de los cuales habla este versículo al cual le dimos lectura en esta hora. Número 1, si se humillare mi pueblo. Si se humillare mi pueblo. Santo Jesús. Número 2, sobre el cual mi nombre es invocado. Número 3, y orare. Número 4, y buscare mi rostro. Número 5, y se convirtiere de sus malos caminos. Número 6, entonces Jesús. Yo oiré desde los cielos. Número 7, perdonaré sus pecados. Santo. Y número 8, sanaré su tierra. 8 puntos importantes, y entre cada uno de ellos, hay una coma, porque así pues la puso el escritor. En la versión nueva internacional, hermano, aquí me dice: si mi pueblo que lleva mi nombre, está hablando de un pueblo que lleva un nombre. Y esto, cuando yo leí esta versión, me hizo entender a mí que no porque tú lleves el nombre, o no porque tú lleves un nombre, y me viene a la mente ahora, a veces cuando tú eres dueño de un producto, para que no te roben, no te vayan a quitar ese nombre, pues existen marcas las cuales tú tienes que ir tal vez al City Hall y ¿cómo se llama esa palabra? Inscribirla para que entonces sea tuya. Está hablando aquí el Señor diciendo: si se humillaba el pueblo, aquel que lleva su nombre, o sea que el nombre no le corresponde. El Señor, por misericordia, nos da ese nombre a nosotros.
y ora y me buscare y abandona la conducta, yo le escucharé desde el cielo y perdonaré su pecado y restauraré su tierra. De primera instancia tenemos que entender que esta palabra de la cual yo le di lectura primordialmente está hablando al pueblo de Israel en cierto momento o en aquel momento. Uno de los problemas grandes que tenía el pueblo de Israel, que siempre miraban y veían a Dios moverse a su favor. Siempre que el pueblo de Israel caía en idolatría, siempre que el pueblo de Israel caía en pecado, siempre que el pueblo de Israel se apartaba de hacer o ejercer la voluntad de Dios, siempre se apartaba de esa voluntad. Santo Jesús. Y de primera instancia podemos entender que esta palabra es para el pueblo de Israel. También es aplicable en este tiempo para nosotros, el Israel espiritual. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Cristo pagó ese precio en la cruz del Calvario. Cuando más perdidos estábamos, cuando más extraviados nosotros podíamos estar, cuando apestábamos a pecado, cuando apestábamos a azufre. Cristo pagó el precio que nadie, desde el tiempo en que el hombre le faltó a Dios en el huerto del Edén, hasta que se dio Cristo en la cruz del Calvario, nadie pagó ese precio. O sea que la iglesia viene a ser la Israel espiritual a través de la gracia que es Cristo. Y yo escudriñaba estos puntos que quiero compartir, porque esta palabra, hermana Kiomi, lo que está hablando es de arrepentimiento. Esta palabra, lo que Dios le está hablando o Dios le está exigiendo en ese momento a su pueblo, es que había ciertas directrices que el pueblo había quebrantado. Sí, había ciertas normas, gloria a Dios, que el pueblo se había apartado. Y Dios tuvo que llamar prácticamente al pueblo a capítulo. Dios tuvo que llamar nuevamente al pueblo a que el pueblo razonara y el pueblo entendiera, gloria a Dios, que tenía que arrepentirse, porque la forma en la cual estaba caminando, la forma en la cual se estaba induciendo, la cosa en la forma en la cual él estaba caminando, no era de agrado ante la presencia de nuestro Señor. Cuando estamos hablando de arrepentimiento, estamos hablando de un pesar. Es el pesar que hay dentro de una persona, dentro de alguien, por algún tipo de hecho que tal vez has cometido. Pero también arrepentimiento es cuando tú sabes que tienes que hacer algo, sabes que tienes una responsabilidad, sabes que has sido llamado para hacer algo y dejas de hacer algo. Yo no sé si a ti te ha pasado, hermana Kiomi, que tú has tenido que hacer algo en cierta ocasión de tu vida y no pudiste hacerlo. Tal vez pues el tiempo no te dio, el tiempo te traicionó, pero que en un momento de meditación, en un momento en el cual tú tal vez te sientas en un asiento, te pones a pensar, te pones a analizar, y en ese punto te das cuenta de que no pudiste cumplir con lo que tenías que cumplir y te sientes mal. Eso es arrepentimiento. Y partiendo por aquí, o partiendo, un poquito más allá, en lo que es el sentido bíblico, o el sentido que nosotros como pueblo, el sentido que nosotros como iglesia le tenemos que dar a esta palabra, es reconocer el pecado, reconocer la falta, reconocer cuando estamos mal, reconocer cuando le hemos fallado a Dios. Es por eso que Dios le estaba diciendo en este momento al pueblo, como en otras ocasiones, al pueblo, que el pueblo tenía que humillarse, gloria a Dios, que tenía que haber un arrepentimiento. Y Dios es lo que quiere decirle al pueblo en esta mañana, hermana Kiomi, que tiene que haber un arrepentimiento genuino, porque hemos dejado de hacer lo que tenemos que hacer para Dios.
Hemos dejado de seguir el norte. Hemos dejado de seguir al autor consumador de la fe, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, para afanarnos a las cosas materiales de este mundo. Y es ahí entonces cuando muchos en ocasiones se sientan en su casa, en su hogar, a decir: wow, yo tenía que hacer esto para Dios, pero no pude hacer esto para Dios, porque hice esto para tal vez deleitarme en cierta forma en las cosas de este mundo, aunque no las quieras proyectar así. Pero cuando tú descuidas las cosas espirituales, cuando tú descuidas las cosas de nuestro Dios, cuando tú descuidas los asuntos de nuestro Señor para ocuparte de otros asuntos, gloria a Dios, estamos contristando muchas veces, al Espíritu Santo de Dios. Y es entonces ahí cuando tiene que haber un arrepentimiento. ¿Por qué un arrepentimiento? Como dije anteriormente, hermana Kiomi, cuando buscamos el significado de esta palabra arrepentimiento, uno de ellos tiene que ver cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Señor, aleluya. Ahora, Dios le está hablando al pueblo que tenía que humillarse. Arrepentimiento también es cambiar de actitud y pedir perdón a Dios. Es lo que Dios le estaba pidiendo al pueblo, que hubiera un arrepentimiento genuino. El pueblo se había apartado de Dios. El pueblo muchas veces se iba en busca de sus propios dioses paganos, y Dios se airaba con el pueblo. Santo Jesús. Yo vine a decirte en esta hora que Dios está airado con su pueblo. Palabras simples, palabras sencillas, pero palabras que tienen que cavar en lo más profundo de tu corazón en esta mañana. Tú tienes que meterte eso en la cabeza. Hermana Kiomi, uno de los problemas más grandes que está viendo para estos tiempos es que queremos hacer tantas y tantas cosas para Dios, y es ahí donde le estamos faltando a Dios. Porque no es cuestión de que yo tenga el sueño de hacer, que yo tenga el anhelo de trabajar para hacer las cosas que Dios está exigiendo. Es la forma en la cual lo estamos haciendo. Muchas veces queremos hacer y hacer y deshacer. No hacemos nada. Y no hacemos nada, como dice la sierva. Muchas veces queremos trabajar para Dios, pero Dios estará conforme. Dios estará viendo con agrado lo que estamos haciendo para Él. Dios se estará verdaderamente, hermana Kiomi, deleitando, gloria a Dios, con lo que estamos haciendo para Él. O Dios estará airado, o Dios le estará diciendo, como le dijo a su pueblo y a Él. Dios le está diciendo al pueblo de este tiempo nuevamente que tenemos que humillarnos ante la presencia de Dios. Cuando hablamos de humillar, estamos hablando de inclinarnos o doblar una parte de nuestro cuerpo. En este caso, cuando nosotros nos arrodillamos a orar, nos estamos inclinando. ¿Y en qué forma o qué señal o en qué señal es esta humillación? En señal de sumisión, en señal de acatamiento, en señal de abatir lo que es el orgullo. Cuando hablamos de sumisión, que es humillación, es sometimiento, hermana Kiomi, Dios le estaba diciendo al pueblo que tenía que humillarse. Dios le estaba diciendo al pueblo que tenía que haber sumisión, o sea que tenía que haber un sometimiento. Y el sometimiento es aceptar la voluntad de Dios, es elegir o rechazar. Ahora te pregunto yo, ¿tú estás eligiendo bien o estás eligiendo mal? Humillar es acatamiento, es respetar, es aceptar o realizar aquello que te han indicado. Tú has aceptado la responsabilidad que Dios ha delegado verdaderamente en ti. Santo Jesús. Humillación, que es lo que Dios le estaba pidiendo al pueblo, es abatir el orgullo,
y la altivez, hermana Kiomi. Es un problema que al transcurso de todos los tiempos lo ha habido y lo seguirá habiendo. Es un problema que desde aquellos tiempos hasta el sol de hoy sigue presente en la vida del pueblo de Dios. Cuando el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, sin excepción de una. O sea que cuando Dios le estaba pidiendo al pueblo que el pueblo tenía que humillarse, le estaba pidiendo que tenía que abatir el orgullo. O sea que tenía que deshacer el orgullo. ¿Qué es el orgullo? Presumir. Y es lo que la gente está haciendo. Es lo que estaba haciendo el pueblo en aquel tiempo. El pueblo estaba presumiendo. El pueblo se estaba atribuyendo él méritos propios que no le correspondían. El pueblo estaba viviendo en una altivez. Y cuando hablamos de altivez, es una actitud de orgullo. Es soberbia. Es aquel que se siente creer superior a todos los demás. Mira el problema que tenía el pueblo en aquel entonces, comparado, hermana Kiomi, al pueblo de hoy. Si Dios mira a su pueblo, si Dios mira a aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo, aquel que ha sido lavado por la sangre del Cordero, ¿qué entonces Dios puede ver? ¿Qué entonces Dios va a ver entre su pueblo? Tendrá que Dios repetir estas palabras. Si su pueblo o mi pueblo, aquel que lleva mi nombre. Sí, porque muchos llevan el nombre de vivos, pero están muertos, están secos, espiritualmente hablando en esta hora, por dentro, están huecos, están vacíos. De labios me honran, ¿verdad? De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Santo Jesús. El libro de 1 Corintios, hermana Kiomi, lo refleja en el capítulo 13, de que son como metal que resuena o címbalo que retiñe. Santo Jesús. Cuando tú buscas qué quiso decir Pablo con esto, tú te vas a dar cuenta que eran dos instrumentos, musicales, que se usaban en aquel momento, que cuando tú pues los sonabas uno con otro, hacían ruido. Pero cuando tú lo despegabas, había uno por un lado y otro por el otro, había un vacío. Y así hay gente en esta hora escuchando. Hay gente que hay un vacío en su corazón. Hay gente que dice tener amor de Dios, amor para las vidas, amor para las almas, amor para aquel que está sediento, amor para aquel que está destruido, aquel que necesita reconocer a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Pero cuando andamos en esta forma, en la cual Dios está pidiendo a su pueblo que su pueblo tiene que humillarse, se afecta a aquel que necesita escuchar de Dios. Se afecta a aquel que necesita cambiar de vida. Se afecta a aquel que necesita una transformación completa o total. Hasta aquel que necesita un cambio, Señor, aleluya, en su vida. El pueblo tenía que humillarse porque había orgullo, había soberbia. ¿Qué cosas más habían en aquel pueblo? A diferencia del pueblo hoy. Hoy cantamos bonito. Hoy tenemos tremendas alabanzas. En una de ellas, de esos corazos, cantamos: y yo me voy con él, y yo me voy con él. ¿Con quién te vas a ir? Si la palabra, la que el Señor nos ha dejado impregnada en este libro, está llena de requisitos, sí, Señor, para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Allá no entra cualquier persona. Esas son las cosas que nos están hablando dentro de la casa. Y si esta emisora es para evangelizar,
Pero hay que empezar a evangelizar a aquellos que están adentro, aquellos que tienen nombre de que viven, pero están muertos espiritualmente, gloria a Dios, porque tenemos una responsabilidad, gloria a Dios, con el Señor, de llevar esta palabra para enderezar el camino de aquel que está torcido, el camino de aquel que ha dejado de hacer la voluntad de Dios. Y se está predicando a mucha mente bonito, gloria a Dios, mensajes inspiradores, pero de vez en cuando hay que rascar la llaga. Cuando tú vas al hospital, cuando tú vas al médico, cuando tú vas al doctor, hay profesionales de salud allí esperando que tú llegues con tu condición. Y si tienes una herida expuesta, si tienes una herida abierta, por más que te duele lo que te están haciendo en el momento, la intención de ese profesional, la intención de ese doctor, no es de herirte más, es de sanarte. Y el pueblo de Dios tiene que volver a sanar. El pueblo de Dios tiene que volver a humillarse. El pueblo de Dios tiene que volver a la presencia de Dios. Porque el pueblo anda torcido. El pueblo anda en sus propios asuntos y no en los asuntos de nuestro Salvador y Creador Jesucristo, Señor nuestro. Hay que romper con todo aquello que nos impide, Manakiomi, escuchar la voz de Dios. Otro punto que el pueblo tenía: el pueblo dejó de orar. Ya el pueblo no tenía comunicación ninguna con Dios. Y esto nos lleva a pensar en esta hora, Manakiomi, si verdaderamente que todo aquel que se dice ser redimido, que todo aquel que se dice ser lavado con la sangre del Cordero, está sacando verdaderamente tiempo para Dios. Estamos viviendo conforme los requisitos, como dice la palabra. El pueblo tenía que humillarse. El pueblo tenía que volver a orar. Y yo te pregunto en esta hora, pueblo que estás escuchando, ¿estás sacando verdaderamente tiempo para Dios? ¿O le estás robando el tiempo de Dios? El tiempo de Dios es aquel que tú te vas de rodillas. El tiempo de Dios es aquel que tú te vas en consagración. El tiempo de Dios, es aquel que tú te vas a escuchar la voz de Dios. Y vuelvo y repito, muchas veces queremos hacer tanto para Dios, pero estamos corriendo sin dirección, estamos corriendo sin norte, estamos corriendo sin ser guiados por Dios. Y uno de los medios, uno de los requisitos tan importantes que el pueblo de Dios tiene para poder tener relación con Dios es la oración. Y Dios le estaba diciendo al pueblo, aparte de que el pueblo aquel que llevaba su nombre, qué bueno que estamos viviendo la gracia y no la ley. Porque muchos estuviesen muertos, muchos, como aquellos hijos de Aarón que bajó fuego del cielo, porque prendieron fuego extraño, ya hubiesen sido consumidos por la ira de Dios. Pero Dios, a través de la gracia reflejada en Cristo Jesús, Señor nuestro, su misericordia es bastante grande, su misericordia es nueva cada mañana. Y hay dos males grandes: aquel que se llamaba pueblo de Dios. Verdaderamente tú eres pueblo de Dios. Verdaderamente tú te estás humillando a Dios. Verdaderamente tú estás inmiscuido en los asuntos de nuestro Dios. El pueblo tenía que humillarse. Ay, tenía un problema grande. Invocaban el nombre de Dios. Es lo que dice ahí: si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. O sea que era un pueblo que se había apropiado de que eran pueblo de Dios. Hay muchos que se están apropiando para estos tiempos
y se están llamando pueblo de Dios. Están invocando su nombre. Pero Dios está irado. Dios está enojado. Porque Dios le estaba diciendo que tenían que humillarse. Que tenían que volver a la oración. Yo muchas otras veces he dicho acerca de la oración. He hablado acerca de esto. La oración es la comunicación que nosotros, o la forma de comunicación que nosotros tenemos con Dios. A través de la oración tenemos una relación con Dios. Si tú no oras, tú no puedes tener relación con Dios. Dios es nuestro Padre. Y Dios quiere tener una relación como padre con su hijo. Usted no ha visto o no ha visto los hogares que están deshechos, los hogares que están destruidos. Parte del por qué están destruidos o deshechos es porque no hay una comunicación entre padre e hijo. O sea que en el ámbito espiritual nos hace entender a nosotros que nosotros como pueblo, que nosotros como iglesia, para poder funcionar, para poder trabajar, para poder hacer la voluntad de Dios, tenemos que buscar a Dios en espíritu y en verdad. Tenemos que volver a humillarnos. Tenemos que volver a la oración para poder tener una relación con Dios. Porque si no, todo lo que hagamos para Dios, vamos a vivir de fracaso en fracaso. Vamos a vivir de ruina en ruina. Hasta que comprendamos estos dos puntos. Dice la palabra que los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Y quiénes son aquellos justos? Los que verdaderamente caminan conforme al Espíritu de Dios. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a nuestras oraciones. ¿Cómo tú quieres que Dios te oiga si no estás orando? ¿Cómo tú quieres que Dios obre o opere a tu favor si no estás haciendo lo que Él te está ordenando? Otro problema. Si mi pueblo me busca, o sea que habían dejado de buscar a Dios. Hay muchos hermanos que están predicando hoy en día, que están hablando de Cristo hoy en día, no porque tienen una relación con Dios, no porque tienen una vida con Dios, sino que están hablando porque un día tuvieron una experiencia, sino porque un día tuvieron un conocimiento, sino porque algún día tuvieron una destreza en este caminar. Pero se han apartado, han dejado de buscar la presencia de Dios. Y aquí dice la palabra que el amor de muchos es bíblico. Mucha gente se enoja. Mucha gente no le gusta este tipo de palabras, gloria a Dios. Pero es que está escrito. Está plasmado en este libro. Y yo tengo que hablarlo, porque es mi responsabilidad. Si no, si tú te pierdes, y yo tengo esta responsabilidad de hablarte estas palabras, tu sangre va a correr sobre mi cabeza, porque quedé callado. Y no es tiempo de estar callado. Ya pronto nuestro Redentor viene por su pueblo. Ya pronto nuestro Redentor viene por su iglesia. Dios. Ya pronto Cristo viene a buscar una iglesia. Y eso ya no se está hablando. No se está hablando acerca del rapto. No se está hablando acerca del arrebatamiento. Y entonces, ¿cómo la iglesia se va a preparar? Y entonces, ¿cómo la iglesia que está torcida se va a enderezar? Pastores, escuchen esta palabra de parte de Dios. Dejen ya la liviandad entre medio del pueblo, porque ustedes tienen una responsabilidad grande con Dios. Esas vidas se van a perder porque están torcidas, pero ustedes también se van a perder porque no están hablando la verdad.
porque no están diciendo la verdad del evangelio. Y Dios está irado. Dios está irado con su pueblo. Y Dios está pidiendo al pueblo, no importando el título que carguemos, Dios le está pidiendo, tanto pastores como evangelistas, que volvamos a humillarnos, que volvamos a su presencia, que volvamos a caminar en la senda antigua. Poderoso Dios. Donde primero es Dios, donde segundo es Dios, donde tercero es Dios. Y si acaso hay un cuarto, entender que nuestra responsabilidad es con Él y no con el hombre. Dice Jeremías capítulo 2 versículo 13: porque dos males en Malaquiomi había hecho el pueblo de Dios, el pueblo del Señor, aquel que se haya puesto el nombre. Mira cómo dice este verso. Yo lo leo y me da tristeza. Dice, porque dos males grandes ha hecho mi pueblo. Uno, me dejaron a mí. ¿En qué forma hemos dejado a Dios? Si integráramos de ahí, no tuviéramos otro tema para empezar este mensaje. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aleluya. Mira el mal grande que había hecho aquel que tenía nombre de que era pueblo de Dios. Mira el mal que está pasando para este tiempo. Aquel que se llama pueblo de Dios, aquel que Dios le está pidiendo que se humille, que vuelva a la oración, que vuelva a la búsqueda. Dos males hemos hecho. Hemos dejado la verdadera fuente, la que da agua de vida, de la que no podemos volver a tener sed, para ir en busca de cisternas rotas y vacías. Eso es lo que está pasando en Malaquiomi. El pueblo tiene que abandonar la mala conducta. Ya el tiempo está acabando y quiero culminar. El pueblo tiene que abandonar la mala conducta, como leí la versión, la nueva versión internacional. Y esto es nuestra forma de comportarnos. Dice Juan capítulo 3 versículo 6: lo que es nacido de la carne, carne, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Poderoso Dios. ¿Cómo tú estás caminando? ¿En la carne o en el Espíritu? Si caminas en la carne, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Has adoptado un nombre de pueblo, pero no eres pueblo. Tienes que volver a humillarte. O sea, tienes que volver a arrepentirte. Arrepentirte de tus pecados, de tus maldades, de tus transgresiones, de tu forma de caminar, de inducirte a Él, porque Dios no está viendo con agrado lo que estás haciendo. Cuando tú hagas esto, cuando tú aprendas que todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo, del Cordero, vas a entender que has nacido del Espíritu y no de la carne. Y entonces vamos a empezar. ¿Qué es lo que está pasando en estos tiempos? Mi tiempo avanza. Yo quiero culminar, yo llame esta palabra. Entonces, mira, no se están viendo milagros, no se están viendo prodigios, no se está viendo el poder de Dios manifestarse, pero es porque el pueblo tiene que volver a humillarse, el pueblo tiene que volver a la oración, el pueblo tiene que volver a la búsqueda. ¿Para qué? Para que entonces, dice Jehová, yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Y mira esto, hermana Kiomi. ¿Sabe qué está pasando hoy en día? Y culmino con esto, para que la hermana ore y despida. Lo que está pasando en estos días con el pueblo, que tiene que volver a humillarse,
que tiene que volver a la oración, que tiene que volver a la búsqueda, que tiene que volver a la consagración, que tiene que volver a una relación con Dios, es que el pueblo está lleno de ¿qué? De iniquidad. Miren lo que es iniquidad. Iniquidad es la cualidad del inicuo. Todo aquel que es inicuo opera en iniquidad. ¿Y qué es iniquidad o inicuo? Es maldad, es perversidad, es abuso, es injusticia. Todo acto contrario a la justicia divina. Pero ¿qué dijo Pablo acerca de esto? Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 7, perdón, 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 7, porque ya está en acción el ministerio de iniquidad. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, abuso, pleito, contienda, disensiones, ira, obras de la carne, haciendo entender que el ministerio de iniquidad del cual Pablo hablaba en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 7 está operando entre nosotros. Pero en el versículo 2 de ese mismo capítulo dice que debido a todo esto, el día del Señor está cerca. Sí, Señor. Y Lucas capítulo 21, versículo 22, dice: ergíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y el significado de ergíos es enderezar o enderezarnos. O sea que Dios le está pidiendo al pueblo que el pueblo tiene que humillarse. Sí, el pueblo tiene que enderezarse. Porque de lo que está hablando Pablo, es que la palabra es tan interesante, hermana, que cuando tú profundizas en ella, te das cuenta que todo va a la par. Que lo que estaba atravesando el pueblo, que lo que está atravesando el pueblo actual hoy en día, lo podemos llevar a comparación y sacarle una enseñanza espiritual. Pero Pablo ya estaba advirtiendo que el día del Señor estaba cerca. Lucas escribió que había que erguirnos y levantar vuestra cabeza porque vuestra redención estaba cerca. Teníamos que enderezarnos. Y Dios lleva tiempo tratando con un pueblo torcido, un pueblo que ha buscado en diferentes cinternas, han dejado la cinterna verdadera que da agua en abundancia, que es Cristo. Tenemos que volver a la humillación. Si se humillara mi pueblo, tenemos que humillarnos, sobre el cual mi nombre es invocado. Tenemos que volver a invocar verdaderamente el nombre de nuestro Señor y orar. Tenemos que volver a la oración y buscar en mi rostro. Tenemos que volver a buscar el rostro de Dios. Y si se convirtieren, está hablando de arrepentimiento. Tenemos que volver al arrepentimiento y se convirtieron en sus malos caminos. Hay que volver a convertirse de tus malos actos. Entonces Jehová, que está en los cielos, oirá desde los cielos y perdonará sus pecados y sanará su tierra. La tierra es la iglesia, hermana. La iglesia que Dios ha puesto hoy. La iglesia tiene que sanar. La iglesia tiene que volver a sanar. La iglesia, que tipifica esta palabra, sanar su tierra. Dios quiere sanar la iglesia, porque la iglesia tiene que sanar. Poderoso es el Señor. Wow. Poderosa palabra en esta preciosa mañana. Y amado, suena dura, pero es palabra de Dios. Y es necesario corregirnos, es necesario enderezar, es necesario caminar en corrección para que podamos ver a Cristo. Como hablaba el hermano Carlos, de labios honramos mucho a Dios, pero muchas veces el corazón está lejos de Dios. Y es necesario, ¿verdad?, que sigamos hacia adelante, pero como es. No es que queramos hacer todo por nuestras propias fuerzas, es si verdaderamente estamos agradando a Dios en todo lo que estamos haciendo, con el fin, todo lo que hacemos, lo hacemos para agradar a Dios, pero no tanto agradar, sino, amado, que seamos aprobados por Dios.
porque va a haber una calificación. Usted y yo vamos a ser juzgados por todo lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo en esta tierra, y el Señor a todos nos va a llamar a cuenta. Así que Dios te bendiga en esta preciosa mañana. Vamos a estar orando por la hermana Nilda Maldonado, que llamó en esta preciosa mañana. También la hermana Olga Dali, de allá de Ámsterdam, saludó. Dios te bendiga. Poderoso es el Señor, amado. Y como te invitamos, ¿verdad? Si no tienes un lugar, ¿verdad?, en esta preciosa tarde, vamos a estar allí desde las 11:30 a 12 del mediodía, en el 379 de la Walnut Street Extension en Agawam, con nuestro estudio bíblico, y luego continuamos con el culto evangelístico. Así que vamos a orar, ¿verdad?, por mi hermana Nilda, por mi hermana Olga, y despedimos de este lugar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gloria, te damos honra, porque solo tú la mereces. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra en esta mañana de corrección. Gracias, Espíritu Santo, porque hemos entendido que tu palabra no retorna tras vacía, que ella hace el efecto en las vidas, mi Dios del cielo. Y Padre, tenemos una responsabilidad, mi Dios del cielo, contigo, Padre Santo, de hablarle la verdad, Señor, a las vidas, para que las vidas sean conducidas al cielo y no al infierno. Espíritu Santo, te damos gloria. Espíritu Santo, te pedimos por nuestra hermana Nilda Maldonado, que tú te glorifiques de una manera especial en su familia. Oh Espíritu Santo, Señor del cielo, Padre, yo te pido que tú la ayudes. Padre, mira su salud, su familia, todo, Señor, todas las peticiones que ella tiene delante de tu presencia. Tú contéstala, Señor, según tu criterio, Espíritu Santo. Gracias en esta mañana te damos. Mira, Padre, que ahora tenemos que salir de este lugar, pero nunca jamás de tu presencia. Llévanos con bien, Señor, hasta donde vayamos, Espíritu Santo, y que tú sigas hablando en esta preciosa mañana la vida según la necesidad. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde en esta preciosa mañana. Este ha sido otro domingo más, tu programación Reedificando Vidas, con los evangelistas Kio Maley y Carlos Coto. Dios te bendiga.